Medio Masté. Me llamo Nancy Peterson, pero todos me conocen simplemente como Nancy. Nací en 1947 en Pine Ridge, un pequeño pueblo en las praderas de Montana, Estados Unidos. Era un lugar apartado casi invisible en los mapas, rodeado por campos amarillos que parecían extenderse hasta el horizonte y por un cielo tan amplio que a veces daba vértigo mirarlo. Vivíamos en una casa sencilla de madera gastada por el tiempo, con solo 2 ventanas que dejaban pasar la luz del sol y una puerta que crujía cada vez que alguien entraba o salía. Éramos una familia humilde, pero nos queríamos mucho. Mi padre Anthony trabajaba cargando sacos de trigo y maíz en el elevador del pueblo. Era un hombre callado y fuerte, de manos ásperas y mirada seria. Mi madre Sara era la luz de la casa. Tenía la costumbre de cantar por las mañanas mientras preparaba el desayuno o tendía la ropa en el patio trasero. A mí me encantaba escucharla tararear esas melodías suaves que llenaban nuestro hogar con una sensación de calidez que nunca he olvidado. Tenía también a mi hermano menor Jimmy. Era 3 años más pequeño que yo, y desde que nació nos entendimos sin necesidad de palabras. Con solo una mirada podíamos saber qué estaba sintiendo el otro. Jimmy era un niño delgado, de ojos grandes y expresivos, que siempre buscaba mi compañía. Por las tardes, cuando yo hacía los deberes en la mesa de la cocina, él se sentaba a mi lado y dibujaba, o simplemente me observaba contento con solo estar cerca. En Pine Ridge, la vida era tranquila, sencilla. Por las calles del pueblo casi nunca pasaban coches, solo alguna carreta o algún camión cargado de heno que venía de las granjas vecinas. Los domingos íbamos a la pequeña iglesia blanca que quedaba en la plaza, y después mamá nos llevaba a comprar un dulce en la tienda del señor Jack. El tiempo transcurría lento, como si nunca tuviera prisa. Aún con las carencias éramos felices. No teníamos mucho, pero la casa siempre olía a pan recién hecho, a café por las mañanas y a la colonia de lavanda que mamá guardaba en una botellita de cristal. A veces por las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles, la abuela Ruth venía a visitarnos y se sentaba junto a la chimenea a contarnos historias. Historias de tiempos lejanos, de amores perdidos, de fantasmas que rondaban los campos cuando la luna estaba llena. Jimmy y yo nos acurrucábamos bajo una manta, fascinados por cada palabra, sin saber que aquellas narraciones serían solo un eco lejano cuando todo cambiara. Porque como en todas las historias, un día la felicidad que conocíamos se rompió. Fue cuando mi madre enfermó. Primero fue una tos que no desaparecía y que todos pensábamos que era solo un resfriado. Pero la tos trajo fiebre, debilidad, y mi padre, que nunca había sido muy expresivo, empezó a preocuparse de una manera que nunca antes le había visto. Recuerdo que lo vi muchas noches sentado solo en el porche con los codos sobre las rodillas mirando la oscuridad, como si buscara respuestas en las estrellas. Al final el doctor del pueblo dijo que mamá tenía tuberculosis, una enfermedad que entonces era temida por todos. No había muchas opciones. La única esperanza era que fuera a un sanatorio en Billings, la ciudad más cercana, para recibir tratamiento. Mamá nos explicó que solo sería por un tiempo, que pronto estaría de vuelta en casa. Pero cuando la ambulancia se la llevó por aquel camino polvoriento, algo en mi interior me dijo que nada volvería a ser igual. Nos quedamos solos con papá. Jimmy y yo tratamos de ser fuertes. Por las mañanas me levantaba temprano para encender la estufa y preparar el café. Por las tardes intentaba que mi hermano estudiara y que la casa estuviera limpia para que cuando papá llegara del trabajo todo estuviera bien. Pero sin mamá, la casa estaba vacía y el silencio pesaba como una losa. Al principio papá estaba tan perdido como nosotros. La enfermedad de mamá le había robado su alegría. Ya no bromeaba ni nos levantaba por los aires como hacía antes. Tenía la mirada cansada y a veces, cuando pensaba que no le veíamos, apretaba los puños con fuerza, como si intentara contener algo que yo todavía no entendía. Y entonces llegaron las noches oscuras. Las primeras noches en que Jimmy y yo nos dormíamos esperando que mamá entrara por la puerta. Pero quien entraba era papá. Había algo distinto en él cuando volvía del trabajo, como si el calor del día
y la soledad del campo le endurecieran el corazón. Yo trataba de ignorar esa sensación, me repetía que solo estaba triste, que su mal humor era por el cansancio. Pero cada día que pasaba la tristeza se convertía en algo más difícil de nombrar. Jimmy también lo notaba y me miraba con sus grandes ojos que parecían preguntarme qué hacer sin que ninguno supiera la respuesta. No éramos los únicos que sufríamos, por supuesto. En aquel tiempo muchas familias rurales en lugares como Pine Ridge enfrentaban la enfermedad y la escasez. La tuberculosis no solo destruía los cuerpos, también desmoronaba a las familias. Pero nunca imaginé que la verdadera oscuridad no estaba solo en la enfermedad de mi madre, sino en las 4 paredes que antes habían sido nuestro refugio. Aquella casa, que una vez estuvo llena de risas y del sonido suave de la voz de mamá, se convirtió poco a poco en un lugar frío y silencioso. Un lugar donde Jimmy y yo aprendimos a caminar de puntillas, a contener la respiración cuando oíamos la madera crujir bajo los pasos de papá al anochecer. Fue en ese tiempo cuando empecé a comprender que a veces el mayor peligro no está ahí fuera en los campos lejanos, ni en la enfermedad que nos arrebató a mamá. A veces el mayor peligro duerme bajo el mismo techo que tú. Y eso, queridos míos, es solo el principio. Pasaron las primeras semanas sin mamá, y todo cambió tan lentamente que al principio apenas me di cuenta. Fue como cuando empieza a anochecer en las praderas. Primero es solo una sombra que cae sobre la casa, luego es una penumbra que lo envuelve todo, y cuando te das cuenta ya es noche cerrada y apenas puedes ver tus propias manos. Así fue como la tristeza de papá, su agotamiento y su soledad se fueron convirtiendo en algo que yo todavía no sabía nombrar. Al principio solo noté que bebía más. Siempre había sido un hombre que trabajaba duro y que a veces tomaba un trago con los amigos en la cantina del pueblo, pero ahora en casa había botellas que nunca antes había visto. Cuando volvía por la noche, la casa entera olía a whisky barato y su paso ya no era tan firme. A Jimmy y a mí nos daba miedo ese sonido, el de la puerta al cerrarse de golpe y las botas pesadas por el pasillo. Eran noches largas en que nos metíamos pronto en la cama, fingiendo que dormíamos para que papá no nos viera despiertos. Jimmy se acurrucaba contra mí y yo le tapaba la cabeza con la manta, como si eso fuera suficiente para protegerlo del mundo. Pero nunca lo era. La primera vez que todo cambió de verdad era una noche de tormenta. Los truenos sacudían la casa, la lluvia azotaba las ventanas y el viento silbaba entre las tablas sueltas del porche. Jimmy temblaba junto a mí y yo le susurraba que solo era la lluvia. Pero entonces escuchamos que la puerta principal se abría con un crujido largo y pesado. Papá estaba de regreso. Al principio solo oí su respiración entrecortada en el pasillo. Luego pasos que se acercaban. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Me apreté contra Jimmy, como si con eso pudieras hacerlo invisible. La puerta de nuestro cuarto se entreabrió y vi la sombra de mi padre recortarse contra el relámpago que iluminó la habitación por un segundo. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba helado. Se acercó a mi colchón. Pude oler el alcohol antes de que me tocara. Su mano cayó pesada sobre mi brazo, apretándome. «Quédate quieta, Nancy», dijo con una voz que nunca le había oído, tan ronca que me hizo temblar por dentro. Intenté apartarme, pero era mucho más fuerte que yo. Su peso cayó sobre mí, y entonces comprendí que el miedo que me había acompañado cada noche no era solo imaginación, era real, y ahora estaba aquí. No voy a mentir, no es fácil poner esto en palabras. Recuerdo la sensación áspera de su barba contra mi mejilla, el calor de su aliento en mi oído y una vergüenza tan profunda que nunca pensé que una niña de 10 años pudiera sentir. Jimmy estaba allí a unos pocos centímetros de mí, paralizado bajo la manta. Lo sentía temblar sin atreverse a moverse. Por la tenue luz que entraba por la ventana, vi sus ojos brillando entre lágrimas. No pudimos hacer nada. Cuando todo acabó y papá salió tambaleándose del cuarto, me quedé hecha un ovillo. Jimmy se acercó a mí despacio, como si tuviera miedo de romperme solo con su contacto. Sin decir nada me abrazó, y nos quedamos así hasta que los truenos se alejaron y la casa quedó en silencio.
Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Hice el desayuno, limpié el suelo, preparé a Jimmy para la escuela. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía miedo de que si decía algo nadie me creyera. Papá nos lo repetía. Si abres la boca, nadie te escuchará. Y si te escuchan, te van a separar de tu hermano. Y eso era lo único que yo no quería que pasara. Sin mamá Jimmy, era mi única familia, y yo la suya. Los días pasaban, y cada vez que papá regresaba a casa borracho, la historia se repetía. Por las mañanas me obligaba a actuar como si todo estuviera bien, como si la casa fuera la misma de antes. Pero yo me estaba rompiendo por dentro. Tenía pesadillas incluso cuando estaba despierta y solo esperaba que el sol nunca se pusiera. Jimmy entendía mi dolor sin que yo le contara nada. Por la noche, cuando nos metíamos en la cama, me apretaba la mano bajo la manta y me susurraba que todo iba a pasar. Pero la realidad es que las cosas solo empeoraban. Cada semana que pasaba, papá bebía más y se quedaba más tiempo en casa. A veces ni iba a trabajar al elevador de grano. Otros días traía amigos suyos que nos miraban como si fuéramos invisibles o peor, todavía con una curiosidad que me helaba la sangre. Y yo solo quería que mi madre volviera. Los vecinos no hacían preguntas. En aquel tiempo, en un pueblo como Pine Ridge, la gente solía meterse en sus propios asuntos. Una niña que iba a la escuela con los ojos enrojecidos y marcas en los brazos no era algo que sorprendiera a nadie. Se habrá caído, decían. Son cosas que pasan. Esa indiferencia me dolía casi tanto como las manos de mi padre. A medida que crecía, entendía mejor que aquel infierno no iba a terminar por sí solo. Tenía que hacer algo. Pero ¿qué podía hacer yo, que solo tenía 11 años y a un hermano pequeño que dependía de mí? Pensé en huir. Muchas veces me quedaba despierta mirando por la ventana, imaginando que nos íbamos lejos, que nos escondíamos en algún sitio donde nadie nos encontrara nunca. Pero luego recordaba que solo éramos 2 críos sin dinero, sin familia cercana y sin nadie a quien recurrir. Fue por aquel tiempo que conocí a la señora Zelda. Era una anciana que vivía sola al final de la calle en una casa con un jardín lleno de hierbas que olía a menta y a salvia. Todos en el pueblo decían que conocía remedios para todo tipo de males y que también entendía cosas que nadie más entendía. Una vez, cuando Jimmy se cayó jugando y se hizo una herida en la rodilla que no paraba de sangrar, corrí a su casa en busca de ayuda. La señora Zelda nos recibió sin hacer preguntas. Curó a Jimmy con una mezcla de hierbas que nunca antes había visto y nos preparó un té que olía dulce y picante a la vez. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, unos ojos tranquilos, sabios, que parecían leer mucho más que las palabras que salían de mi boca. Mientras me servía una taza de té, me tomó la mano entre las suyas arrugadas y tibias. «Algo malo pasa en tu casa, ¿verdad, niña?», dijo en voz baja. Me quedé helada. Tenía miedo hasta de pensar en mi secreto, y sin embargo, ella lo había adivinado como si fuera una verdad escrita en mi frente. No supe qué responder. Jimmy estaba dormido en un sillón viejo que crujía, y solo oí mi propia respiración temblorosa. La señora Zelda me miró unos segundos en silencio, y luego dijo algo que nunca olvidaré. «No tienes que decírmelo ahora, pero recuerda que hay formas de detener a los monstruos, aunque lleven la cara de quien menos te esperas». Esas palabras sembraron una pequeña semilla en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez había una salida. Por primera vez me atreví a pensar que tal vez no estaba sola del todo. Pero también entendí que tomar una decisión significaba arriesgar mucho, tal vez todo. Lo que yo no podía saber es que pronto los acontecimientos nos empujarían a actuar antes de lo que había planeado. Porque cuando alguien sufre tanto tiempo, cuando una niña aprende a vivir con miedo y un niño aprende a callar para sobrevivir, llega un momento en que algo dentro de ellos cambia para siempre. Como cuando una rama seca cruje bajo los pies y ya no hay vuelta atrás. Y ese momento estaba más cerca de lo que Jimmy o yo podíamos imaginar. Los días pasaban lentos, como si cada mañana fuera una repetición de la anterior. Pero dentro de mí algo había cambiado.
Después de aquella conversación con la señora Zelda, su voz seguía resonando en mi cabeza como un susurro que me decía que tal vez había una salida. Por primera vez me atreví a pensar que podía hacer algo, que mi destino y el de Jimmy no tenían que estar atados a la voluntad de mi padre para siempre. Mientras tanto, papá se iba volviendo más oscuro y más difícil. Bebía más que nunca y pasaba días sin ir a trabajar. Por las noches, cuando entraba en casa tambaleándose Jimmy y yo nos mirábamos en la penumbra, esperando a ver qué clase de humor traía. Teníamos un lenguaje hecho de gestos que solo nosotros entendíamos, un suave tirón en la oreja para advertir que debíamos tener cuidado, un par de toses, para que el otro supiera que papá estaba más peligroso que nunca, una mirada que quería decir: no te preocupes, yo estoy aquí. Una noche después de que papá saliera a la cantina, Jimmy se sentó a mi lado en la cocina y habló bajito, como si temiera que las paredes pudieran escucharnos. Nancy me dijo: creo que debemos ir a ver a la señora Zelda otra vez. Ella sabe cosas que pueden ayudarnos. Miré a mi hermano a la luz de la lámpara de queroseno. Tenía solo 9 años, la carita delgada y los ojos grandes y tristes, y sin embargo hablaba con una determinación que me dolía el corazón. ¿Qué cosas?, le pregunté, sin atreverme a imaginar. Cosas para que él no nos haga más daño, susurró apretando los labios. Cosas para que nunca más vuelva a tocarnos. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Sabía a qué se refería. En el pueblo, todos hablaban de la señora Zelda como una anciana sabia que entendía de plantas y remedios, pero también como alguien que podía resolver problemas que nadie más quería ver. La idea me daba miedo y al mismo tiempo me traía una extraña calma. Por fin alguien nos entendía sin que tuviéramos que decirlo en voz alta. Los días siguientes los pasé como en un estado de espera, como si estuviera aguantando la respiración sin saber bien qué pasaría. Por fuera seguía siendo la misma Nancy de siempre, levantaba a Jimmy para la escuela, preparaba la comida, limpiaba la casa. Pero por dentro mi corazón latía cada vez más rápido con solo pensar en que tal vez había una salida. Cuando papá estuvo fuera una tarde, Jimmy y yo fuimos corriendo a la casa de la señora Zelda por la parte trasera del pueblo, por los campos que nadie cruzaba a esa hora. La anciana nos recibió como si nos estuviera esperando sin hacer preguntas. Entramos en su cocina, que olía a menta, a romero y a otras hierbas que colgaban en ramilletes del techo. La señora Zelda me tomó la mano y miró mi rostro unos segundos. «Parece que ya decidiste, niña», me dijo. Asentí sin palabras, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces escúchame bien», continuó. «Lo que vas a hacer es peligroso y es para siempre. Una vez que elijas este camino, ya no hay vuelta atrás». Miré a Jimmy, que estaba a mi lado, y él me tomó la mano con fuerza. «Estamos listos», respondí, y en mi voz temblaba una mezcla de miedo y esperanza. La anciana nos explicó su plan. Tenía unas hierbas que al hervirlas con whisky se volvían tan amargas que nadie las notaba. Unas pocas gotas bastaban para adormecer a un adulto, más cantidad para que nunca más se despertara. «Pero debéis tener mucho cuidado», nos advirtió. «Tenéis que hacerlo cuando esté solo, cuando nadie más pueda ver. Tenéis que estar preparados para todo». La escuchábamos sin parpadear. Jimmy estaba tan serio que por un momento pareció mayor que yo. Cuando Zelda terminó de explicarnos, envolvió las hierbas en un pañuelo y las guardó entre la camisa de Jimmy. «Esto es solo para vosotros», susurró. «Ni una palabra a nadie más. ¿Entendéis?». Asentimos los dos al mismo tiempo sin dudar. Al salir nos dio un último abrazo largo y cálido, como el que nos daba mamá cuando éramos más pequeños. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Teníamos que actuar como si nada hubiera cambiado. Por las mañanas iba a la escuela, con el corazón en un puño. Por las tardes trataba de concentrarme en las tareas, mientras Jimmy fingía leer algún libro en la mesa de la cocina. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, me quedaba despierta esperando oír los pasos de papá para saber en qué humor venía y si esa noche nos tocaba sufrir de nuevo. Cada vez que oía su respiración pesada al llegar borracho, me repetía que pronto todo acabaría.
pero la culpa me devoraba por dentro. Por más que pensara en todo lo que nos había hecho la idea de causarle la muerte, me daba miedo. Tenía solo 13 años. Tenía que recordar a qué extremo nos había llevado él para que mi valor no flaqueara. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Había sido un día largo y caluroso. Jimmy y yo casi no hablamos en toda la tarde. Solo cuando ya estaba oscureciendo, me dijo en voz baja que había escondido el pañuelo con las hierbas bajo su camisa y que estaba preparado. Papá aún no había vuelto. Cenamos en silencio esperando su llegada. Cuando por fin escuchamos la puerta, el sonido que siempre me hacía temblar, ahora traía una sensación distinta, una mezcla de terror y determinación. Entró con su paso lento y pesado, murmurando algo entre dientes. Sin mirarnos, buscó la botella que siempre escondía bajo la mesa y sirvió un trago. Por un momento, temí que nos viera temblar, que supiera que aquella noche todo iba a ser distinto. Se sentó junto a la lámpara y bebió. Por unos minutos todo pareció igual que siempre. Pero luego levantó la vista y nos miró a Jimmy y a mí con unos ojos turbios que me helaron la sangre. —¿Qué miran, mocosos? —gruñó. Bajamos la cabeza aguantando la respiración, esperando a que el alcohol hiciera efecto para que se durmiera. Pero esa noche estaba más inquieto que nunca. Después de unos tragos se levantó y empezó a pasearse por la casa, maldiciendo por lo bajo. Jimmy me lanzó una mirada entre asustado y decidido. Sabíamos que la oportunidad no iba a llegar sola. Cuando por fin entró a su cuarto, tambaleándose, mi hermano me tomó la mano y me dijo casi sin sonido: «Ahora es el momento». Sentí que el corazón se me iba a salir por la garganta. Pero asentí tragando saliva. Habíamos llegado hasta aquí y no podíamos volver atrás. Jimmy tomó la pequeña botella que contenía el polvo amarillento y yo lo seguía a la oscuridad del pasillo. No sabíamos que aquella noche la historia iba a tomar un rumbo inesperado, que las cosas nunca sucederían como las habíamos planeado. Pero eso es algo que, mis queridos, les contaré muy pronto. La casa estaba en penumbra. La única luz era la de la luna que se colaba entre las cortinas gastadas y dibujaba sombras temblorosas en el suelo de madera. Jimmy y yo avanzábamos de puntillas por el pasillo, conteniendo la respiración, como si hasta el sonido del aire pudiera traicionarnos. La puerta del cuarto de papá estaba entreabierta. Podía oír su respiración pesada, entrecortada por algún gruñido en sueños. La botella de whisky que siempre guardaba junto a la cama estaba a la vista. Jimmy me lanzó una mirada rápida esperando mi señal. Tragándome el miedo, asentí. Era ahora o nunca. Se deslizó como un gato hasta la mesilla y tomó la botella con manos temblorosas. Era solo unos segundos, unos pocos granos amarillos, que cambiarían para siempre el destino que nos ataba a esa casa. Lo vi sacar el pañuelo, abrirlo con cuidado y verter la mezcla en el licor. Supe que debíamos actuar rápido. Con la misma delicadeza que un niño que coloca una figura frágil en su lugar, Jimmy cerró la botella y la dejó tal como estaba. Pero en ese momento, un sonido nos heló la sangre. Papá murmuró algo entre dientes y se movió en la cama como si fuera a despertarse. Sin pensarlo, le tomé la mano a Jimmy y lo arrastré fuera del cuarto tan rápido como pude, con el corazón golpeándome los oídos. Nos escondimos tras la pared del pasillo, esperando que la casa volviera a quedarse quieta. Los segundos que pasaron fueron una eternidad. Por fin oímos su respiración volver a acompasarse, pesada y profunda. Habíamos tenido suerte, pero ahora solo quedaba esperar a que la trampa hiciera su trabajo. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Cada crujido, cada sonido lejano nos hacía abrir los ojos de par en par. Sentía a Jimmy temblar junto a mí bajo la manta y le apretaba la mano para tranquilizarlo sin palabras. La culpa, el miedo y la esperanza se enredaban en mi pecho como hilos invisibles. Cuando por fin asomó la primera claridad del amanecer, nos levantamos despacio. Por un momento, sentí que el tiempo se había detenido, como si la casa entera contuviera la respiración esperando a ver qué pasaba. Avanzamos con pasos inseguros por el pasillo y desde lejos ya sentíamos aquel silencio raro que envolvía el cuarto de papá. La puerta estaba entreabierta.
Empujé muy despacio, aguantando la respiración. Papá estaba allí, tumbado en la cama inmóvil. Tenía la boca entreabierta y la piel muy pálida. Una botella vacía yacía en el suelo, como si la hubiera soltado de la mano sin darse cuenta. Por un segundo creí que estaba dormido, pero su pecho no subía ni bajaba. Jimmy soltó mi mano y se acercó unos pasos temblando. La voz apenas le salió. Me acerqué con él, con miedo de que todo fuera una pesadilla. Alargué la mano y le toqué el cuello esperando sentir algún pulso. Pero estaba frío, tan frío que me estremecí. Se ha ido, susurré, y mi propia voz sonaba como la de otra persona. Jimmy soltó un sollozo ahogado y me abrazó por la cintura. Los dos nos quedamos así un largo rato, sin saber qué hacer, sin saber qué sentir. Por un momento, solo fuimos dos niños asustados que nunca habían querido que las cosas terminaran de esa manera. Pero el tiempo apremiaba. Teníamos que pensar rápido. Sabíamos que si alguien sospechaba que habíamos hecho algo, nos separarían para siempre. Así que entre lágrimas y miedo empezamos a actuar. Llenamos un balde de agua y un trapo y limpiamos la botella y el suelo y cualquier rastro que nos delatara. Jimmy tomó el pañuelo vacío y lo escondió en su bolsillo, luego lo quemaríamos en el fuego del patio. Revisamos cada rincón para asegurarnos de que todo pareciera como antes. Por un momento, me pregunté si papá notaba algo, si su espíritu estaba mirándonos desde algún rincón oscuro de la habitación. Pero luego sacudí la cabeza. Lo importante ahora era sobrevivir. Cuando todo estuvo más o menos en orden, fuimos a la cocina y rompimos algunos platos. Esparcimos cosas por el suelo para que la casa pareciera saqueada. Después tomé la pequeña caja donde papá guardaba su escaso dinero y la vacié en mi delantal. Teníamos que dejar señales de que había habido un robo. Al terminar, miré a Jimmy a los ojos y le apreté los hombros. Cuando los vecinos vengan lloras. ¿Entiendes?, le susurré. Él asintió con los labios apretados y los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Me acerqué a la puerta trasera, la abrí y la cerré de un golpe como si alguien acabara de salir corriendo. Luego, corrí junto a Jimmy y grité con toda la fuerza que pude reunir, un grito que rompió la mañana y que despertó a medio vecindario. No tardó en aparecer la señora Johnson, que vivía a 2 casas. Entró alarmada, seguida por otros vecinos que se asomaban por la cerca. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó al ver el desorden, y luego a papá inmóvil en la cama. Jimmy se lanzó a sus faldas llorando sin consuelo, tal como habíamos ensayado. Entraron hombres, se llevaron cosas, gimoteaba entre sollozos. Yo repetía la historia entre lágrimas fingidas, asegurando que cuando nos despertamos ya estaba todo hecho. Los vecinos murmuraban entre ellos, sorprendidos y apenados. Pronto alguien salió corriendo a buscar a los policías del pueblo, que no tardaron mucho en llegar. Hicieron preguntas aquí y allá, tomaron notas sin demasiado rigor y concluyeron que alguien debió entrar a robar y que papá se había defendido y terminó mal. Fue la historia que todos queríamos que creyeran, la que nosotros mismos estábamos contando entre lágrimas. Cuando se llevaron el cuerpo, Jimmy y yo nos quedamos solos unos instantes, todavía temblando. Por fuera actuábamos como los hijos desamparados que acababan de perder a su padre, pero por dentro sentíamos una extraña mezcla de dolor, alivio y miedo. Sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que habíamos hecho, pero también sabíamos que ahora éramos libres. Esa misma tarde, mientras la casa estaba en silencio después del entierro, fuimos a ver a la señora Zelda. Ella nos recibió sin preguntas, solo nos sirvió una taza de té y nos tomó de las manos. «Lo que pasó queda entre nosotros», dijo en voz baja, mirándonos a los ojos. «Habéis hecho lo que debíais para sobrevivir. Ahora empieza una nueva etapa». Asentimos sin palabras. Era difícil comprender que la pesadilla por fin había terminado. Pero estaba terminada. A partir de entonces, cada noche que nos metiéramos en la cama, ya no habría pasos pesados que nos helaran la sangre ni puertas que se abrieran en la oscuridad. Podíamos por fin dormir sin miedo, y así, entre silencios compartidos y promesas nunca dichas, entendimos que aquel momento
marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Pero eso, mis queridos, es solo una parte de la historia. Pasaron las semanas tras la muerte de papá, y poco a poco, la casa pareció recuperar una calma que nunca habíamos conocido. Ya no sentíamos aquel nudo en el estómago cuando se acercaba la noche, ni los pasos que crujían en el pasillo nos helaban la sangre. Por primera vez en mucho tiempo, Jimmy y yo dormíamos profundamente sin miedo a que la puerta se abriera. Los vecinos, como es habitual en los pueblos pequeños, no tardaron en olvidar los detalles del robo que había acabado con la vida de nuestro padre. Para ellos, solo éramos dos huérfanos que junto a mamá enferma y la señora Zelda intentaban recomponer su historia entre los campos amarillos de Pine Ridge. Y eso nos servía. La historia que nos habíamos esforzado tanto en sostener funcionaba, y nadie hacía preguntas. La señora Zelda nos cuidó como si fuéramos su propia familia. Su casa se convirtió en nuestro refugio. Por las mañanas nos preparaba desayunos sencillos, pan con mantequilla, leche caliente y alguna que otra galleta casera, y por las tardes nos enseñaba a reconocer hierbas medicinales en su jardín, a hacer infusiones y a comprender los ritmos de la naturaleza. Era como si con cada planta nos estuviera transmitiendo una lección para la vida, que todo tiene su tiempo, que a veces es necesario arrancar lo que hace daño para que vuelva a florecer algo bueno. Cuando mamá por fin regresó del sanatorio, la casa de la señora Zelda estaba lista para recibirnos a los tres. Mamá estaba más delgada y más cansada que antes, pero traía una luz nueva en la mirada. Al vernos, nos abrazó como si quisiera asegurarse de que éramos reales y que nunca nos iba a volver a perder. No dijo nada del robo, tampoco preguntó por los detalles. Era como si comprendiera que ciertas cosas debían quedarse entre nosotros. Y nosotros nunca le contamos la verdad. En los meses que siguieron la rutina nos fue curando. Mamá consiguió trabajo como cocinera en la casa del alcalde y yo empecé a ayudar en la escuela del pueblo. Por las tardes, cuando terminaba de limpiar las aulas, me sentaba un rato en la mesa del maestro a corregir los ejercicios que los demás niños entregaban con su caligrafía torpe. Me encantaba estar allí entre los pupitres que olían a tiza y a madera, sintiendo que por fin podía vivir una infancia tranquila a través de otros. Jimmy, por su parte, se hizo fuerte y alto para su edad. Después de la escuela, ayudaba al señor Jack en su almacén aprendiendo a pesar la harina y a cargar las cajas sin quejarse. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, a veces nos sentábamos en el porche y mirábamos las estrellas. Sin decir nada, sabíamos que estábamos bien, que a pesar de todo, seguíamos juntos. Los recuerdos oscuros nunca se marcharon del todo. Seguían ahí escondidos entre los pliegues del tiempo, esperando algún momento para asomarse. A veces, cuando oía una puerta crujir o una botella rodar por el suelo, mi corazón daba un salto involuntario. Jimmy también lo notaba y me tomaba la mano sin que nadie nos viera. Pero poco a poco fuimos aprendiendo a vivir con ello como quien lleva una vieja cicatriz que ya no duele, pero que nunca desaparece. Con el paso de los años, la historia del robo que nunca existió se convirtió en una anécdota entre tantas que contaban los mayores en los porches al caer la tarde. Para nosotros, sin embargo, era un pacto invisible, una unión que iba más allá de la sangre. Era saber que habíamos hecho lo que debíamos para sobrevivir, que no tuvimos elección y que esa noche nos cambió para siempre. Cuando la señora Zelda nos vio ya mayores, listos para dejar el pueblo y buscarnos una vida mejor, nos dijo con su voz suave: «Es momento de que voléis. Este sitio está bien para curar heridas, pero el mundo es más ancho que este pueblo y merece que lo conozcáis». Así que eso hicimos. Un verano después de que mamá nos diera su bendición, entre lágrimas, Jimmy y yo tomamos un bus hasta Helena, la capital del estado. Llevábamos pocas cosas en la maleta, apenas algo de ropa, unos ahorros que habíamos juntado a lo largo de los años y la promesa de mantenernos unidos. Los primeros días en la ciudad fueron extraños. Todo era más rápido, más ruidoso, y la gente no nos miraba a la cara cuando pasaba a nuestro lado. Pero también era emocionante. Conseguí trabajo en una pequeña escuela y poco a poco
fuimos construyendo un hogar entre las calles nuevas. Jimmy entró a estudiar ingeniería en la universidad pública, esforzándose cada día, como si todo aquel esfuerzo fuera una manera de rendir homenaje a los días difíciles que nos hicieron más fuertes. Nunca perdimos el contacto con mamá, que decidió quedarse en Pine Ridge junto a la señora Zelda. Y nunca dejamos de visitarlas cuando podíamos. Era como volver a ese lugar que nos enseñó que por muy oscuro que sea el camino, siempre es posible hallar una luz al final. A medida que fuimos creciendo entendí que nunca podríamos borrar por completo lo que pasó. Pero también comprendí que no quería que aquello me definiera para siempre. En Elena encontré a Clarence, un hombre bueno y paciente, que me enseñó que el amor también puede ser sencillo sin miedo. Con él formé una familia y conocí por fin una tranquilidad que nunca antes había sentido. Jimmy también encontró su camino. Formó su propia familia y cuando nos sentábamos a ver a los niños jugar, me daba cuenta de que aquella noche oscura en Pine Ridge, por terrible que fuera, también nos había abierto la posibilidad de vivir sin miedo por primera vez. Hoy, después de tantos años, todavía cierro los ojos a veces y escucho el viento entre los campos lejanos, la risa de Jimmy cuando éramos niños y la voz de mamá cantando en la cocina. Pienso en la señora Zelda que nos enseñó que la justicia a veces toma formas inesperadas y en aquel pacto que nos unió para siempre. No es fácil cargar con un secreto toda la vida, pero ahora sé que fuimos valientes. Por eso, si me estás escuchando y estás pasando por algo que te hace temblar por dentro, quiero que sepas que hay salidas que nunca estás solo y que por muy largo que parezca el túnel, la luz existe al final. Hoy, tantos años después, mi mayor deseo es que ninguna niña, ningún niño tenga que vivir lo que nosotros vivimos. Por eso comparto mi historia. Por eso le doy voz a mi dolor, esperando que sirva para abrir los ojos, para que alguien que sufra encuentre la fuerza de pedir ayuda. Y si en algún momento sientes que nadie te escucha, recuerda que siempre habrá una mano tendida esperando para sujetar la tuya, porque la verdadera valentía es seguir adelante a pesar de todo. Y eso, mis queridos, es lo que nos hace realmente libres.